Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo, a pesar de Messi. Cuando salió del Real Madrid hace casi 3 años, se armó un alboroto, por supuesto, porque Gareth Bale, quien era compañero de Cristiano en el Real, dicen los que conocen los pormenores, lo que sucede entre bastidores, que sufrió un ataque de importancia. Esa fue la expresión que dijo un periodista español. Gareth Bale, al irse Cristiano Ronaldo, sufrió un ataque de importancia. Para aquellos que saben un poquito de fútbol y por supuesto siguen al Real Madrid, recordarán que para esa época los merengues, como se les llama también, ganaron su tercera Champions de forma consecutiva y Gareth Bale anotó 2 de los 3 goles. Cuando Cristiano anuncia que se va para la Juventus, Gareth Bale le reclama la titularidad y el estrellato a Zinedine Zidane, el técnico de ese momento. Y me pareció muy interesante la manera en la que uno de los periodistas y escritores deportivos más importantes en España llamó a este despertar que tuvo Gareth Bale. Sufrió literalmente, así dijo, un ataque de importancia y reclamó la titularidad. Por supuesto no salió muy bien el arranque de Gareth Bale. Aquellos que lo han seguido se darán cuenta que realmente estuvo lejos de poder llevar sobre sus hombros el liderazgo de Semerendo Club. Lo que me pareció de todas maneras importante durante leía este artículo del escritor Santiago Segurola fue justamente esa frase que se la vuelvo a repetir y que le da título a este mensaje. Sufrió un ataque de importancia. Me hizo pensar en el día, por ejemplo, que uno logra algo y nos consideramos mejores que otros. Me hace pensar también en el día que nos honraron públicamente y nuestra estima se elevó más allá de lo saludable. O incluso el día que nos vieron acompañando a personas importantes y pensamos que los importantes éramos nosotros. O sencillamente cuando sobresalimos en alguna disciplina, talento o profesión y erradamente creemos que eso nos hace especiales, mejores, más importantes que otras personas. Un conocido psicólogo canadiense, Jordan Peterson, dijo algo interesante en relación a este tipo de comportamiento. El resentimiento, la arrogancia y el engaño es el triunvirato malvado. Me parece particularmente interesante que haya metido dentro de este triunvirato la arrogancia, porque una de las cosas con las que más tenemos que luchar cada uno de nosotros es justamente esa, el cómo sobrellevar la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, las distintas maneras en las que se puede expresar este sentimiento que por supuesto está lejos de lo que Dios quisiera establecer en el corazón de cada uno de nosotros. Lo quiero llevar a una conversación tan sencilla, pero a la vez tan reveladora para mí, del momento cuando Dios le hace una promesa a David, el rey del momento en Israel, y por supuesto le vislumbra un futuro prometedor. Le habla de lo bien que le va a ir no solamente a él, sino que a sus futuras generaciones. Y David, luego que escucha la palabra de Dios, las promesas, noten la manera en la que reacciona. Primera de Crónicas 17, verso 17. Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Y observe por favor esta expresión de David. Hablas como si yo fuera una persona muy importante. Ahora, convengamos en algo. David era una persona importante. Era el rey de Israel. No era una persona con baja influencia. Era la persona de mayor influencia en su nación. Sin embargo, eso nunca llevó a David a creerse algo que realmente no era. O lo que es peor,
a tener un concepto de sí mismo que estuviese equivocado. En otra versión lo dice de esta manera: me has mirado como a un hombre de posición elevada. David puso énfasis en su propia indignidad personal. Me llevó a recordar una frase que leí hace algún tiempo del príncipe de los predicadores, como se le conoce a Charles Spurgeon. Él dijo que deberíamos de hacer una especie de autoexamen de vez en cuando, y literalmente lo dijo de esta manera: mírate de la cabeza a los pies, examina cada grieta de tu corazón y cada rasgo de tu carácter. ¿Puedes ver algo allí que pueda ganar la estima del Señor? ¿Alguna calificación para ser comprado con sangre redentora? ¿Alguna razón por la que debería ser hecho hijo de Dios y heredero de la gloria? ¿Habrá algo en realidad acá que sea digno de eso? Nos cuesta mucho poder vernos como realmente somos. Nos cuesta mucho tener una perspectiva correcta de quiénes somos, de vernos con cordura. Lo que quiero compartir en los próximos minutos es 3 consejos que nos van a permitir poder transitar o aprender a transitar por la vereda contraria al orgullo, por la vereda de la humildad. Y noten que le digo a transitar por una vereda, por un camino, no necesariamente a llegar. Porque durante el recorrido de la vida difícilmente vamos a poder decir en algún momento que somos plenamente humildes. Toda la vida vamos a estar luchando con vestigios de orgullo. Algunos más, algunos menos, pero todos, sin excepción alguna, vamos a estar luchando. El tema es que nos enteremos en qué aspecto, en qué área, en qué punto, en qué momento y con qué persona. Porque de forma interesante el orgullo no siempre se presenta de manera integral en cada momento. A veces es selectivo. Uno se muestra orgulloso con cierto grupo de personas y se muestra humilde con otro grupo de personas. A los que consideramos especiales e importantes y a los que creemos que tienen cierto nivel de valor, con ellos a lo mejor nos presentamos un poquito sencillos, humildes, pero con aquellos que según nuestras propias calificaciones no entran dentro de los niveles de importancia, con ellos nos mostramos superiores, pensando que somos mejores que ellos o más importantes que ellos, por distintas razones, por el título que cargamos, por el conocimiento que hemos acumulado, por la casa que tenemos, por la plata que cargamos, por la cuenta bancaria que disfrutamos, incluso hasta por el físico. Personas que se miran más atractivas que otras. Hay distintas razones por las cuales el orgullo se vive alimentando. Pero déjenme, como les dije hace poco, compartirles 3 consejos. Es más que consejos, veámoslo como 3 maneras en las que me voy a dar cuenta de que si estoy o no caminando en este camino, en esta senda de la humildad. Número 1, dependo absolutamente de la misericordia de Dios. Ser humilde es estar consciente de mi propio pecado y de mi propia indignidad. Y escuchen esto, y es entregarme enteramente a una misericordia inmerecida de Dios. Se lo voy a ilustrar con un ejemplo que Jesús le dio a un grupo de personas que estaba cerca de él en un particular momento. En Lucas 18 se describe ese episodio. Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Noten el público que tenía Jesús en esta oportunidad. Con gente que se cree muy buena, no que es buena, se cree buena, que es muy distinto. Y no solamente eso, se creen buenos y desprecian a los otros, que probablemente según ellos, de seguro eran malos. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Noten esa expresión. ¿Cuántas veces yo a lo mejor lo he pensado? Gracias, Señor, porque no soy como aquel. Gracias, Señor, porque mi pecado no es tan vergonzoso como el del otro.
Gracias, Señor, porque yo tengo mis luchas, pero no he sido infiel a mi esposa. Gracias, Señor, porque yo miento de vez en cuando, pero yo no soy un alcohólico. Es esa humildad disfrazada y en realidad es orgullo, es menosprecio. Gracias porque no soy como el otro, como los otros hombres, como los demás. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Y noten lo que además hace este hombre. Y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Es un buen diezmador. Pareciera un tipo cristiano en todo el sentido de la palabra, aparentemente por lo que hace. Él está en las reuniones de ayuno y de oración siempre. Lo van a tener en la lista de principales diezmadores. Ahí está, como probablemente una persona que es fiel en muchas áreas de servicio a nivel ministerial. Y entonces añade la historia de Jesús. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera entró donde estaba el otro. Se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo. Ya eso es algo bastante revelador sobre el corazón de este cobrador de impuestos. Sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Se quitó todo lo que el otro se puso y dijo lo que muy pocos a veces tenemos el valor de decir: quiénes somos en realidad. Ni siquiera se atrevió a levantar su mirada al cielo. Tan indigno se sentía. Y Jesús termina la historia contando lo siguiente. Cuando terminó de contar eso, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Sí, al malo de la película. O al menos al que reconoció que era malo. Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y noten que aquí humildad está vinculada al carácter del corazón de este hombre, cobrador de impuestos. La humildad aquí está relacionada con un hombre que dice: este soy yo, Señor. No voy a tratar de impresionarte con las cosas que hago. No voy a tratar de impresionarte con mis talentos, ni con mi fidelidad, ni con mis buenas obras. No voy a tratar de impresionarte con mi conocimiento, ni con mi entrega, ni mi servicio, ni mi sacrificio. Porque tú y yo sabemos quién soy en realidad. ¿Qué es lo que se me cruza en mis momentos más grises de la vida? ¿Cuáles son los pensamientos más profundos que nadie los conoce? Porque si los conocerían, no tendrían el concepto que tienen de mí. Así que, este soy yo. Eso, según las Escrituras, es humildad. Aquel que no tiene dificultades para reconocer quién es en realidad. Por lo tanto, el primer consejo que le quiero dejar es este: necesito aprender a depender una y otra vez de la absoluta misericordia del Señor. Amén. Número 2, el segundo consejo: no me debo de preocupar por el poder, el prestigio o la posición. ¿Saben por qué? Porque ser humilde en un sentido bíblico es ignorar toda preocupación por tener un rango, un privilegio, y en su lugar se trata de aprender a vivir para el servicio. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, porque esa era una lucha bien constante en aquella época y por supuesto en la nuestra. Y el contexto, recordará usted, que era justamente durante la última cena del Señor. Reúne a todo su grupito de seguidores, particularmente a sus 12, y entre ellos
un poquito lejos de Jesús, comienzan a preguntarse quién es el mayor, quién es el más grande. Yo asumo, permítame un poco especular, que como Jesús les venía diciendo de que Él ya estaba pronto para irse, para morirse, asumo que están pensando en quién va a ser el relevo del liderazgo, quién va a ser el que se va a quedar a cargo del grupo. Y probablemente Pedro y los hermanos Santiago y Juan se sentían entre los más especiales, puesto que tenían ciertos momentos especiales que otros no tenían, que los otros 9. De cualquier manera, entre ellos comenzó esa plática de quién era el mayor. Jesús escucha y les dijo esto: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar. Si querés realmente ser grande, que no te duela cuando no te vean. Si realmente querés ser importante, que no te moleste, que no te den crédito. Si realmente querés ser alguien especial, no te va a incomodar vivir tras bambalinas, que jamás aparezcas entre los créditos, que no te den el aplauso. No vas a demandar algo a cambio, porque no estás esperando que te pongan en la primera fila, porque has entendido que solamente ocupando el último, teniendo el corazón para ocupar el último lugar, sin que eso afecte en nada tu dignidad, solo entonces serás considerado importante en el reino de los cielos. Y ahí seguramente el asunto se vuelve complejo para los discípulos y para cualquiera de nosotros. Es muy complejo, porque usualmente estamos más acostumbrados a valorar la importancia de una persona en la medida que esa persona es más visible. Pero ¿qué tal si no soy visible? ¿Qué tal si me corresponde estar tras bambalinas siempre? Me encanta un episodio, no lo tengo acá en la presentación, pero un episodio cuando David y Jonatán están hablando y Jonatán le llega a decir a David que su papá Saúl está convencido que Dios lo ha elegido como el próximo rey. Noten quién se lo está diciendo aquel que en teoría debería de ser el próximo rey, que es Jonatán. En línea sucesora nunca debió estar en planes David, debió haber sido Jonatán, el hijo del rey Saúl. Pero Dios decide escoger a David. Y Jonatán, amigo de David, le dice: ¿sabes qué? Mi papá sabe que el próximo rey de Israel va a ser tú. Y quiero que sepa algo de paso: yo seré tu segundo. Le dijo Jonatán. Y noten que cuando le dice yo seré tu segundo, no es como que yo porque quiero estar al lado del que va a mandar. No, no, no. Es una muestra extraordinaria de humildad. Es una muestra de que muy pocas personas realmente resisten la idea de ser el segundo. ¿Qué tal si nunca voy a ser el primero? El primero dentro del sistema social en el que vivimos, me refiero. Porque eso de primero y segundo, de todas maneras, es algo que entendemos nosotros. Pero que en el reino de los cielos no funciona así. El que está allá al fondo puede ser el primero para él. Pero Jonatán le dice: ¿sabes qué? Yo seré tu segundo. Qué difícil es poder decir yo soy segundo, cuando el deseo de la mayoría de las personas es querer ser primero. Ahora, este principio que les acabo de compartir, de que no me interese o no me preocupe por el poder, el prestigio, la posición, es difícil cuando se tiene una mentalidad de merecido. Muy complicado. Que yo me lo merezco. Tengo años intentando ganarme ese puesto, esa posición, ese privilegio. Me lo merezco. Es difícil caminar por la senda de la humildad cuando tenemos esta mentalidad de merecido. Es muy difícil. El predicador estadounidense John Piper dijo esto: la humildad no siente un derecho a mejor trato del que Jesús recibió. La humildad no siente el derecho a mejor trato del que Jesús recibió. Y el tercer y el último
principio que le comparto. Aceptación incuestionable de la palabra de Dios. Una persona que aprende a caminar en la senda de la humildad tiene esta característica: acepta incuestionablemente la autoridad de las Escrituras. No existe una definición bíblica de humildad que no incluya la obediencia absoluta e incuestionable a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona humilde tiene la capacidad de ser enseñable, tiene la capacidad de abrir sus oídos una y otra vez a la verdadera y absoluta autoridad divina que radica en la palabra del Señor. Noten lo que dice Isaías, capítulo 66, versículo 2. Pero a este miraré, dice el Señor, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Y noten la palabra humilde. Esa palabra humilde, esa que usa al menos ahí el profeta Isaías, es una palabra que en español se puede traducir también como lisiado o incapacitado. Cualquiera de las dos se puede usar. Aquí lo que Isaías nos está diciendo, que el Señor se place en aquel que entiende cuál es su verdadera condición. Lisiado o incapacitado. Por supuesto, es un significado espiritual. Básicamente lo que está diciendo eso es que alguien que es consciente de cuál es su verdadera condición y que al estar consciente de cuál es su verdadera condición se siente incapaz de acercarse a la presencia del Señor por méritos propios, porque no tiene nada, según él, que le merezca estar cerca de la presencia del Señor. Y por eso es que tiembla, puesto que se siente inmerecido de estar ahí en la presencia del Señor. Él tiembla ante la palabra. ¿Saben por qué? Porque ese temblar significa de que él se siente frágil ante la voz de Dios, ante la presencia del Señor. Se siente tan lejos del ideal de Dios. ¿No ha pasado usted por esa etapa en la que uno le dice al Señor: no sé cómo me aguantas tanto, porque estoy tan lejos de lo que debería de ser? Estoy lejos de los pensamientos que debería de tener, de la actitud que debería de tener. Estoy lejos. Todavía me queda un larguísimo camino por recorrer para ser el hombre que en teoría debería de ser. A mí me consuela el hecho, y se los he dicho en el pasado, me consuela el hecho de saber que Dios me ama tal y como soy y no por cómo debería de ser. Y que me ama tanto que me quiere cambiar, por supuesto. Pero a la vez he tenido mis luchas, mis frustraciones en ciertos momentos de la vida, porque aunque yo sé que Dios me ama tal y como soy y no por cómo debería de ser, yo también me siento tan endeudado con Dios, porque en el fondo hay muchas veces que no soy lo que debería de ser por causa de orgullo, porque no le he permitido al Espíritu Santo que de verdad me guíe, que de verdad me hable, que de verdad dirija mis pasos. Y eso es algo que constantemente martilla en el corazón y una y otra vez nos debería de confrontar para ponernos a pensar: Señor, me falta tanto. Y cuando voy a tu palabra y veo ahí el reflejo del hombre que debería de ser y veo a la misma vez el hombre que soy, hay una distancia enorme y un abismo entre el hombre que debería de ser, ese que veo ahí en la palabra, y este que soy aquí. Veo el libro de Proverbios y veo un hombre ideal. Me veo a mí mismo y me veo lejos. Veo al libro de los Salmos. Veo a tantos hombres que aún con sus fallas tuvieron la capacidad para reconocer sus errores y volver a restaurar sus caminos. Se sienten vulnerables. Esa persona que tiembla ante la palabra se siente vulnerable al juicio de Dios, se siente tan indefenso y arrepentido. ¿Sabe que esa palabra humildad en el español viene del latín? Y en el latín es la palabra humilitis y significa pegado a la tierra. Eso significa. Nuestra palabra humildad proviene del latín humilitis y significa pegado a la tierra. Dios le dijo a las mujeres de Jerusalén, noten esto, Isaías 3, verso 16, mujeres de Jerusalén,
Ustedes son tan orgullosas que andan con la cabeza levantada, miran a todos con desprecios, se menean al caminar y llaman la atención, haciendo sonar los adornos que llevan en los tobillos. Cuando miré ese concepto de pegado a la tierra, una persona humilde es una persona pegado a la tierra. Recordé hace 2 o 3 semanas, miré una publicación en Twitter que me gustó mucho. Recordaron la primera imagen de la Tierra que tomó la sonda espacial Voyager, creo que se llama. Voyager 1, allá en 1990. Por supuesto, en la imagen que tienen en pantalla, probablemente, salvo que hayan visto la imagen anteriormente, no la entenderán esta. Esa sonda espacial recién había pasado por el planeta de Neptuno, aproximadamente a 6.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Se les ocurrió a los científicos que dirigían la misión que era un momento ideal para hacer un giro especial y tomarle una foto a la Tierra desde Neptuno, 6.000 millones de kilómetros de distancia. Esta otra imagen que ustedes miran no es la misma. Esta es una imagen más actual, tendrá como 4 o 5 años, tomada con otra sonda espacial. Pero la primera que les mostré, vean la primera una vez más, donde está ese círculo rojo, en el centro, capaz ni se nota por ahí, hay un puntito azul pálido. Esa es la Tierra. Hasta ahí estamos. Es la foto de la Tierra de mayor distancia. Como les dije, tomada en 1990. El científico Carl Sagan hizo una reflexión cuando vio esa foto, porque en su tiempo, por supuesto, provocó un impacto extraordinario en el mundo de los científicos. Y Carl Sagan dijo algo que me pareció genial. Escuchen esto, se lo quiero leer de forma literal. Eso que está ahí es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él están todos los que amamos, todo aquel que conocemos, todos de quienes hemos oído hablar y todo ser humano, quien quiera que fuera, que ha vivido su vida. En él, en ese punto azul pálido, está el conjunto de nuestra alegría y nuestro sufrimiento. Miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas. Ahí está cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor, cada rey y cada plebeyo, cada joven de pareja enamorado, cada mamá y cada papá y sus hijos, inventores y exploradores, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie vivió ahí, en ese pálido punto azul, una partícula de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra no es más que un pequeñísimo grano que forma parte de la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por cientos de generales y emperadores para conseguir la gloria y ser los amos momentáneos de una fracción de ese punto. Nuestras posturas, nuestra presunción imaginada, la falsa ilusión que tenemos de poseer un lugar privilegiado en el universo, son desafiadas por este pálido punto de luz. Quizás no exista mayor demostración, y observen lo que aquí reflexiona Carl Sagan, quizás no exista mayor demostración de la locura, del orgullo humano, que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. Eso me lleva a pensar, todo pecado en la vida tiene su raíz en el orgullo.
debido a que todo pecado es un desafío a Dios. Cuando miré la imagen, hoy incluso hasta videos tenemos, cortísimos, por supuesto la tecnología nos los permite, pero cuando miré la imagen pensé, qué chiquitos que somos, qué insignificantes en relación a todo el universo. Y qué increíble la necedad con la que a veces vivimos. Es una clara demostración, como lo decía Carl Sagan, que no era cristiano, pero es una clara demostración de la locura del ser humano cuando se cree más importante que otro, cuando no entiende en realidad cuál es su realidad, cuál es su condición, su posición. Nos hemos matado. Los gestos que hacemos a otras personas, cuando no nos damos cuenta o no recordamos que después de todo, en el vasto universo, somos un pálido punto azul. Y eso me sirve para poder entender el amor de Dios. Dios me ama siendo eso, un pálido punto azul. No entiendo cómo Dios me puede amar siendo tan insignificante en un vasto universo. Pero todavía más, no entiendo cómo nos podemos creer especiales siendo solo eso. Soy especial para Dios, pero eso en ningún momento me da el derecho para creerme mejor que otro. Si tan solo este mundo viviera bajo la perspectiva correcta de quiénes somos, quizás se evitarían muchos conflictos que hoy vivimos, desde lo familiar hasta lo global. El apóstol Pablo dijo, y con esto acabo, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Y una vez más, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen, todo, lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, noten la reflexión de Pablo, y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? ¿Por qué? Pero es que yo me he esforzado para ser lo que soy. La capacidad para esforzarme que he tenido para lograr o acumular algo, me la dio Dios mismo también. Eso que en teoría me diferencia de otra persona en cuanto a talento o capacidades, después de todo no es producto de mí mismo. Fue Dios quien me formó. Fue Dios quien me dotó de cierta habilidad o capacidad. Por lo tanto, ¿de qué presumo? Si aún de lo que soy capaz se me fue concedido, se me fue dado. Todo. Mi capacidad para retener información, Dios te lo dio. A uno le dio 2 talentos, llevándolo a la parábola de los talentos. Otro le dio 5, conforme como a Dios le plació. Pero el de 5 jamás debe de creer que es más importante que el de 1 o que el de 2. Simplemente demuestra que Dios es soberano y que Dios hace con los suyos como Él quiere. No nos hace más importante. ¿Sabe cómo me puede ayudar esto? A tratarnos mejor en nuestras relaciones matrimoniales. A entender que no soy mejor que mi esposa. No soy mejor que ella, no soy mejor que mis hijos. Tengo caminos recorridos, probablemente que ellos no han recorrido, pero eso no me hace diferente o mejor, no me hace especial. Me hace alguien con una experiencia distinta, quizás, pero no me hace particularmente más importante que otra persona. Nos ayuda a nivel ministerial. No es el micrófono y la oportunidad que tengo de estar acá lo que me hace más importante. Es un privilegio que asumo con responsabilidad, que me encanta, que es honorable, por supuesto.
Pero jamás un micrófono debería de ser aquello que me haga creer que ahora sí estoy sirviendo al Señor de manera importante y que las otras labores que no se miran, eso no es importante. Cuando a lo mejor muchos tenemos hoy un micrófono y delante del Señor, el que está ahí tras bambalina, tiene el aplauso de Dios, que el que está aquí con el micrófono no lo tiene. Porque no se trata de la posición, se trata del corazón. Porque lo que impresiona a Dios no es lo que yo soy capaz de hacer, sino lo que soy en el corazón. Resolveríamos muchos asuntos si aprendiéramos a caminar en esta vereda. Recuerde, dependencia absoluta de la misericordia del Señor. No me preocupo por el poder o los privilegios. Es una lucha constante. Pero número 3, reconozco la autoridad de las Escrituras y tiemblo ante ella porque entiendo que necesito la voz del Espíritu Santo para guiar mis pasos. Cuando todo eso se une, entonces puedo recordar lo que Pablo decía. ¿De qué presumís? De nada, Señor. Porque todo lo que tengo y todo lo que soy después de todo es porque a ti te plació dármelo. Y eso me ubica una vez más y me hace recordar que Dios me ama, aun cuando soy solamente un pálido punto azul, y me ama con todo. Y a ese pálido punto azul, por ese pálido punto azul, dio a su Hijo, mostrándonos cuánto nos ama. Amén. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está.